Muy bien, estamos aquí en la cancha del Club Olimpia de Itá Auxiliar, campeonato de la agremiación de Escuela de Fútbol del Paraguay. Mucha gente, mucha gente. En este campo de deportes se van a estar disputando los partidos de ida, de vuelta de los cuartos de final de la agremiación de Escuela de Fútbol del Paraguay. Ustedes ya lo están viendo, mucha gente, la cantina bien preparada. Y aquí le encontramos a este profesor ganador. Sí, señor. Aquí está el profesor Jorge Nene Ferreira, que me había invitado para los partidos finales de la sub-15, sub-17 y no pude estar, lastimosamente. Pero ahora sí, le encontré aquí y, bueno, felicitaciones. ¿Qué tal, profesor Jorge? ¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, buenos días, Tony. Muy bien, gracias a Dios. Ya después del partido de ayer, más tranquilo y un poquito más sereno. La verdad es la cosa que la sub-15 campeón en partido y la sub-17 campeón también en la tanda de los penales. Sí, así mismo. La 15 en tiempo normal ganamos 1-0 y la 17 salimos tricampeón en los penales. La verdad, Jorge, no sé por qué algunos clubes no te tienen en cuenta en las divisiones formativas, por ejemplo, porque no sé si cobras muy caro o qué, ¿verdad? Pero ¿cuántos campeonatos ya lograste con los jóvenes? Yo ni no me acuerdo más. Yo me acuerdo aquella selección sanlorenzana sub-15 también hace muchos años, ya campeón invicto. Y ahora esto que estás recogiendo es el fruto de un trabajo inmenso que tenés al lado de los jóvenes, porque lo haces con mucho amor. Yo te suelo ver y bueno, le tratás bien a los muchachos, a los chicos, y bueno, eso representa un aliciente grande a los chicos para meterse de lleno en la cancha en procura del triunfo, ¿no? Sí, así mismo, Tony. Como te digo, cada uno trabaja y hace lo que más le gusta, ¿verdad? A mí, por ejemplo, esta profesión me encanta y me doy íntegro a eso. Y como decir, ojalá se dé la oportunidad que gente vean mi trabajo y valoren. Ya estuve en el 12 de octubre de Itagua, estuve ya como técnico de la sub-14 formativa. Y como todo profesional o toda persona necesita una oportunidad para demostrar lo que puede dar y hasta dónde puede dar. Bueno, nadie es profeta en su tierra, pero la Liga Sanlorenzana se hubiera preocupado más, o sea que el Sportivo San Lorenzo, en este caso el Rayadito, de llevarte como formativa de los jóvenes, porque hace falta chicos que amen la camiseta del Sportivo San Lorenzo y no que vengan foráneos, para que solamente vienen por el dinero, ¿no? Sí, así mismo, Tony, ya hace rato ya estaba esperando esa convocatoria, ¿verdad? Pero lastimosamente se está politizando demasiado la institución, el Deportivo San Lorenzo, y no se le da oportunidad realmente a gente que realmente quiere y aman a esa institución, que es el Deportivo San Lorenzo, y me siento muy identificado con ellos a través de la selección sanlorenzana. Como dijiste, salimos campeón cada año y con esto ya van varios títulos ya que estamos teniendo lo que es torneo local, y yo creo que ya es necesario dar un paso más. Así mismo, Jorge, bueno, yo te deseo lo mejor, sos un excelente profesional y ahora sí estamos en los partidos de vuelta de los cuartos de final del Agrefútbol y siempre presente vos con los chicos también, ¿eh? Ojalá que te vaya bien, se fue bien en las divisiones de la sub-15, sub-17, de tener otros trofeos más, otros galardones más. Y bueno, yo lo único que te puedo decir es que te felicito en verdad, porque sos una persona que trabaja realmente con mucho sacrificio y con mucho esmero, que eso es lo que vale, y se retribuye esto con los títulos ganados. Así es que mis felicitaciones, mi respeto hacia tu persona, hacia tu calidad profesional. Y bueno, solamente me resta felicitarte y desearte todo lo mejor en este año 2017 que se avecina y que sea de éxito y de prosperidad para vos. Sí, así mismo. Muchísimas gracias, Tony, profe, por el buen deseo. Y todo sacrificio tiene su recompensa. Nadie regala nada. Y gracias a los muchachos que se dio íntegro a la institución, llegamos al objetivo ahora. Y más que agradecerte a vos por darnos este espacio y apoyar siempre a lo que es el deporte sanlorenzano, ahora UFI, Agrefútbol, sea deporte que sea. Gente como usted es muy bueno tener en nuestro espacio, y muchísimas gracias, Ratón. Cualquier cosa a la orden. Muy bien, el profesor Jorge Nene Ferreira hablando para Música, Fútbol Infantil y algo más, radiopuramor.com.pi. Esto todo lo vamos a llevar en video, entrevista, y bueno, vamos a ir viendo también otras personalidades, porque una de las personalidades que encontramos acá es al profesor Jorge Nene Ferreira, acompañado de algunos amigos que aquí lo vemos, está chateando y bueno,
¿Qué se le va a hacer? El que puede, puede, pues. Bueno, ahí está. Entonces, aquí desde la cancha del Olimpia de Itá, haciendo este video entrevista al amigo Jorge Nene Ferreira.